Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vivo de Rafaela Noticias. En esta oportunidad nos encontramos con el contador Guillermo Brigiler. Bueno, como todos sabemos, el martes pasado el INDEC dio a conocer el índice de inflación para enero, que resultó de un 6% y un 98,8% en los últimos 12 meses, o sea, la peor cifra en los últimos 30 años. Bueno, Guillermo, antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días para vos, Belén, y para todos. Bueno, Guillermo, como hacíamos recién en la introducción, el INDEC dio esta cifra sorpresiva, imaginamos, para el gobierno, porque bueno, el ministro de Economía se ilusionó con que la cifra iba a ser menor. ¿Podrías explicarnos qué significa esto para el gobierno nacional, ya que bueno, superó las expectativas oficiales, ¿no? Bueno, es una situación bastante compleja, especialmente para el ministro de Economía. Tengamos presente que el ministro de Economía es una persona que no es economista, es una persona que es abogado, que fue llamado después de la renuncia de Guzmán, y que sus primeros medidas fueron tras la inflación, que es un flagelo que sufre Argentina desde hace más de 20 años. Entonces es muy importante que Argentina controle la inflación. De hecho, aparecen ahora muchas personas hablando de dolarización, hablando de convertirla en monedas, de competencia de moneda. ¿Qué es lo que van buscando? Es decir, bueno, buscarle darle una solución a este problema. El ministro Massa, que viene de reemplazar a Guzmán, que renunció vía Twitter, que estuvo unos días, estuvo otra ministra, Batakis, y cuando viene él genera mucha expectativa porque se esperaba que pueda controlar la inflación. De hecho, lanza un acuerdo de precios justos que hizo que la inflación bajara un poquitito, es decir, eran cifras altas, porque él hablaba de un 4% mensual, eran cifras altas, pero que en cierta forma, si bien eran altas, eran menores a las que se esperaban o hacia donde veníamos con una inercia. Noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre, y eso fue incluso festejado. A mí me incomodaba por festejar casi un 96% de inflación. No es para festejar, pero cuando vos vas a un camino donde va subiendo cada vez más, festejar que lograrla disminuir un poquitito a veces es un logro. Sin embargo, podemos decir que se quedó sin nafta el ministro de Economía, probablemente porque no conoce el tema o porque no se rodeó con la gente que le pudiera explicar cómo funciona la economía. Y volvieron a aplicar una receta que en Argentina hace 20 años que fracasa, que es la receta de los acuerdos de precio, llamado ahora precios justos. Precios justos que hasta el nombre es malo, porque en realidad el único precio que es justo es aquel que se acuerda entre partes, sin presiones y sin problemas. Ese es el verdadero precio justo, cuando hace bien a las dos partes o todas las partes integrantes en la cadena. El nombre es desafortunado y por supuesto que no tuvo buena solución. ¿Por qué? Porque hace 20 años que queremos aplicar eso, que el único motivo por el cual se aplica es porque se le puede explicar sencillamente. Recordemos que la economía es un proceso, es una ciencia un poco compleja, pero que tenemos que tratar de hacerla más fácil. Y bueno, como esta medida de precios o acuerdo de precios puede ser explicada, es por lo cual muchas veces se utiliza y se reutiliza. Pero si hace 20 años que utilizamos esta herramienta y sigue fracasando, es momento que nos demos cuenta que lo que hay que hacer es otra cosa frente a la inflación. Excelente, Guillermo. Y bueno, ¿y qué es lo que está pasando con los precios ahora este mes, en febrero? O sea, se viene más inflación porque, bueno, también volviendo a lo del ministro de Economía, él hablaba de que en abril espera una inflación que empiece con un dígito de 3. Sí, supongo que a partir de ahora va a repactar eso, dado que si la inflación de febrero empata a la de enero, o sea, al igual que la de enero, ya estaríamos hablando de una inflación de 3 dígitos, es decir, de más del 100% anual. Y hay una inercia de precios, es decir, hay suba de combustibles, tenemos la gente que fue de vacaciones que hoy está volviendo a consumir a los lugares habituales. El hecho de que haya habido mucha gente haciendo turismo, que por otro lado es bueno, hace que también los precios se espiralicen a la suba. ¿Por qué? Porque bueno, la gente va gastando más cantidad de dinero y va en contra del ahorro de eso, y eso hace que al haber más cantidad de dinero circulando y menos ahorrado, se genera mayor cantidad de inflación. Probablemente en febrero veremos, por producto de estas subas, que la inflación no va a estar en 3.9 como piensa Massa, sino que va a estar bastante más elevada. Además tenemos ajustes de tarifas, se ajustaron prepagas, se ajustan colegios, tenemos todos los gastos
que van a ser en marzo, pero en marzo empiezan las clases, en febrero se hacen las compras de toda la canasta escolar, que sabemos que viene con aumentos. Los aumentos de la canasta escolar son más altos de lo que es la inflación promedio. Recordemos que el índice de la inflación es un promedio de toda la economía. Alimentos y bebidas está por encima, y lo que es esparcimiento está por encima, y lo que es también la canasta escolar está por encima de esos valores. Entonces seguramente, al ser el mes donde más impacta, febrero, marzo y abril, donde más impacta la canasta escolar, seguramente tendremos ahí también una inflación más alta que pega por todos esos lados. Combustible, canasta escolar, vuelta de vacaciones, más consumo, eso nos va a llevar a una inflación más alta. Guille, excelente. Bueno, entonces podríamos decir que a lo mejor el horizonte no es tan esperanzador, o sea, como que esta inflación no es algo temporal, sino que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar los argentinos. Llevamos 20 años de inflación, por lo tanto, seguramente tendremos más. Lo que pasa que en estos 20 años lo que nunca discutimos o no discutimos suficientemente es la causa de la inflación, cuál es el origen. Siempre tiramos la pelota afuera, siempre decimos que es alguien que sube los precios, la cadena de distribución, el mayorista, el dólar, la guerra. Siempre buscamos un tercero que sea el culpable de la inflación. Tenemos que empezar a mirar lo nuestro, es decir, mirar nosotros qué está haciendo mal Argentina. Incluso si lo vemos con los países limítrofes, nuestros países hermanos, los vecinos, los que tienen la misma forma de ser que nosotros, los mismos, puedo llamar vicios o maneras que nosotros, como puede ser Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Bolivia, no tienen inflación, se han curado de la inflación. ¿Por qué? Porque empezaron a mirarse a sí mismos. El problema que tenemos nosotros, Argentina, es que está mirando hacia afuera, es decir, culpa a un tercero de la inflación. La inflación es hija del déficit fiscal, es decir, es hija del gasto desmedido que no alcanza a financiarse con impuestos. Argentina tiene una matriz impositiva muy grande, que presiona mucho sobre la población, y aún así sigue gastando por encima de esos recursos. ¿Y qué pasa si yo gasto por encima de mis recursos? Bueno, Argentina en algún momento cubrió ese exceso de gasto con privatizaciones, en otro momento lo cubrió con los fondos de ANSES, en otro momento también con venta de algunas empresas como puede ser YPF, u otras empresas, Aerolíneas Argentinas, en su momento cuando fueron vendidas, cubrió con eso, con fondos de ANSES, con eso, y después lo cubrió con deuda, primero con deuda externa, después con deuda interna. Cuando estos caminos se agotaron, aún no tenemos más deuda, no privatizamos empresas, los impuestos no son suficientes, pero no bajamos el gasto, incluso lo incrementamos, lo que conseguimos es que la única manera de cubrir ese exceso de gasto desde las arcas del Estado es emitiendo moneda. Y yo sigo tirando moneda al mercado, lo que voy a hacer es generar que haya más cantidad de monedas con la misma cantidad de bienes, y eso me va a generar suban los precios de esos bienes. Es decir, la tasa entre la cantidad de bienes y la cantidad de monedas es el precio. Bueno, ese precio es el que viene subiendo, y que si Argentina no empieza a cuidar su gasto, no empieza a reducir, no empieza a gastar hasta el monto de sus ingresos, va a seguir teniendo inflación. Excelente, Guille. Bueno, antes hablabas de los ahorros, así que bueno, esta pregunta también para que estén atentos los ahorristas que invierten en lo que es plazo fijo, que hablábamos en la nota anterior. El Banco Central de la República Argentina, ante este panorama, ¿crees que subirá la tasa para que el plazo fijo rinda más? Bueno, el Banco Central está en una encrucijada hoy. Hasta el momento la tasa de plazo fijo está rindiendo más que la inflación. Si yo hago una tasa efectiva, que es un juego matemático, es decir, llevo la tasa de plazo fijo y capitalizo los intereses todos los meses, me está dando por encima del 100 eso. Eso quiere decir que yo podría hacer si hice un plazo fijo en el 2022 y lo mantuve sin retirar nada durante todo el año, le gané a la inflación, o un poquitito le gané. Hoy, empatamos. Si la inflación de enero fue del 6 y algo %, si la de febrero es igual, vamos a estar en tasas superiores al 100%. Por lo tanto, si el Banco Central no actualiza las tasas de interés, lo que va a hacer es que el plazo fijo pierda contra la inflación, y entonces va a haber gente que va a retirar dinero de plazo fijo y se va a ir hacia otra moneda, se va a ir hacia otras inversiones, probablemente vaya al dólar para buscar preservar su poder de compra a través de otra moneda. Pero el problema está en que si levanta la tasa de interés, se encarece el crédito. Entonces Argentina, al encarecer su crédito, hace que algunas probables inversiones no se realicen, dado que va a faltar crédito o va a haber crédito más costoso. De todas maneras, también si la gente se retira los fondos de los bancos y se dolariza, si hay dolarización de carteras, nos vamos a encontrar donde que va a haber también menos dinero para prestar, por lo tanto
también vamos a tener menos préstamos destinados a la producción. Excelente, Guille. Bueno, no sé si querés comentarle ahora a la gente de Rafaela que te está mirando, no sé, algún consejo, algo para que puedan sobrellevar, ¿no es cierto?, este momento de inflación tan alta que estamos viviendo, ¿no? Bueno, primero tratar de acostumbrarnos a vivir así. Yo imagino que durante el 2023 no vamos a tener correcciones bruscas sobre la inflación. Necesitamos hablar siempre de inflaciones por encima del 3, 4, 5, 6%. Y es un año encima electoral donde hay también mucho ruido desde el lado político que hace que a veces los mercados reaccionen o sobre reaccionen. Por lo tanto, acostumbrémonos a estar con inflación. No es una cosa linda, no es una cosa sana, pero es lo que vamos a tener. Entonces no tenemos que engañarnos. Si vamos a tener inflación, tratemos de adelantar los consumos que podamos. Quien tiene una actividad comercial, lo que yo digo habitualmente, es decir, tengan siempre sus góndolas llenas porque es la gallina de los huevos de oro, es decir, mi comercio, mi lugar donde presto servicios, es lo que tengo que tener bien y en condiciones para poder seguir trabajando. Quien vive de un sueldo o quien desea realizar algún gasto, por ejemplo algún viajecito, yo suelo pensar a veces en algún abuelo que quiere viajar con un nieto y que va juntando dinero para hacerlo, bueno, probablemente que haga un plazo fijo, así que no guarde el dinero en su casa, que vaya armando un plazo fijo, que vaya capitalizándose ahí, o la otra opción que sería buscar protegerse a través del dólar, es decir, viendo la manera de comprar algunos dólares para ir juntando eso. El tema del dólar es un tema que no tratamos, pero los dólares financieros se encuentran atrasados frente a la inflación, con lo del dólar libre. MEP y contado con liqui han subido en los últimos 2 años un 150% cuando la inflación llegó al 200%. Por lo tanto, tienen margen para seguir subiendo, no es inmediato, no digo que va a haber una corrida frente al dólar, pero que tienen margen técnico como para subir. Esto puede ocurrir o no, pero también podría ser otra forma de protegerse. Entonces tenemos siempre capitalizándose. En un contexto inflacionario yo necesito tener algún producto que a mí me rinda, es decir, puede ser mi mercadería, puede ser producto que consuma. Tengan presente que la canasta de alimentos y bebidas subió más que la inflación promedio. Por lo tanto, si yo pudiera ir comprando algunos alimentos no perecederos, probablemente le gane a los precios de más adelante. Obviamente tampoco puedo hacer un gran stock, porque bueno, sabemos que los ingresos son limitados. Pero bueno, en lo que se pueda ir haciendo, es una forma de protegerse frente a la inflación. Adelantar algunos consumos futuros y en el caso de que desee ahorrar para hacer los consumos posteriormente, trabajar con alguna herramienta financiera. Puede ser hacer un plazo fijo en un banco, utilizar los fondos en alguna billetera que genere alguna rentabilidad o comprar alguna moneda que en un futuro pueda subir de valor. Excelente, Guille, todo muy claro. De mi parte ninguna consulta por el momento, cualquier cosa te volvemos a invitar a las oficinas de Rafaela Noticias. No sé si deseas agregar algo más. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por que me permitan expresarme y tratar de ayudar a las personas a vivir en este contexto tan complejo. Buena salud financiera. Bueno, muchas gracias.